el pasado lunes 3 de enero, como usted sabe, en todo el país hubo un regreso a clases presenciales. Después de un periodo de 2 semanas de vacaciones, los pequeñitos pues regresaron nuevamente a las aulas. En el caso específico de la Ciudad de México, ¿cómo nos fue? ¿Regresaron todos? ¿Cuál es el balance ya a una semana, insisto, del retorno a las aulas de los estudiantes, principalmente de preescolar, primaria y secundaria? Para hablar acerca del tema, yo le agradezco, se encuentra en la línea telefónica Luis Humberto Fernández, el titular de la Autoridad Educativa Federal aquí en la capital del país. Luis Humberto, ¿cómo está? Muy buenos días. Buenos días, muy contento de saludarte a ti y a tu auditorio y como siempre a tus órdenes. Muchas gracias, maestro. Y pues cuéntenos cómo les fue esta semana. Bueno, la semana, tú sabes que es una semana atípica porque está interrumpida por el Día de Reyes, pero muy bien, obviamente abrieron el 100% de las escuelas públicas de la Ciudad de México, la asistencia ha sido alrededor del 80%, que es una semana normalmente que es atípica. Muchas familias se toman el puente, aunque no está considerado en el calendario, y bueno, retomamos sin ningún incidente mayor, y bueno, creo que el balance es positivo hasta ahora. Maestro, también además de atípica por este descanso que hubo a media semana, pues también se volvió atípica por la situación que estamos viviendo en cuestión del incremento de contagios de COVID-19. En este sentido, ¿notaron ustedes alguna baja de pequeños que empezaron pues a faltar, de maestros? ¿Cómo les fue en materia de salud? En materia de salud no hemos tenido ningún comportamiento diferente al que teníamos en diciembre. Obviamente la asistencia es menor. En diciembre ya estábamos en los niveles muy cercanos a la etapa previa a la pandemia, pero no tenemos una incidencia que nos permita notar un comportamiento que llame la atención. Aquí hay que destacar algo que es muy importante, y es que todos los estudios internacionales, de hecho se acaba de publicar uno la semana pasada muy interesante, nos señalan que la escuela es el espacio más seguro para las niñas y los niños. Primero que nada porque están en un espacio de control y permanentemente traen el cubrebocas. Entonces no hemos observado un patrón que nos permita observar algo diferente hasta este momento. Pero los pequeñitos y los maestros que a lo mejor son los menos, pero que hayan resultado o que han resultado contagiados, ellos se encuentran en casita ahorita para evitar que se esparza el contagio, ¿verdad? Sí, ese es un muy buen tema, qué bueno que lo comentas. Obviamente, pues la escuela está inserta en la sociedad y en la comunidad, hay casos, pero lo que es importante es que no hay grupos contagiados, o no hay, la escuela no ha sido un factor de contagio, como lo es en todo el mundo, hay que decirlo. Entonces sí hay casos, son casos aislados, pero no tenemos precisamente que un grupo de niños en un salón, por decirte de alguna forma. Maestro, también estamos viendo, bueno, todavía hay algunas escuelas en donde se mantiene esta presencia aleatoria, vaya, a lo mejor no es el término aleatorio, pero en donde algunos pequeños van lunes, miércoles, otros martes y jueves, en caso de la primaria. En el caso de la secundaria, unos van una semana, otros otra semana. ¿Hasta cuándo va a permanecer esta modalidad educativa que se está implementando precisamente con fin o con la finalidad de que la pandemia pues se pueda llevar de mejor forma y no haya un tema de contagios masivos en escuelas? Bueno, lo primero es el tema de esto es mantener la sana distancia. Es algo que se nos ha recomendado mucho. En los espacios donde se permita, hay escuelas que tienen salones muy amplios y pueden tener los grupos. Es deseable que estén, pero mientras la Secretaría de Salud no nos emita un lineamiento diferente, lo mantendremos. Pero sí es muy importante tratar de estar ya todos en la escuela, porque venimos de un trabajo a distancia, que se hizo un trabajo extraordinario, un esfuerzo de verdad patriótico y encomiable de las maestras y maestros, pero no sustituye la actividad presencial. El aprendizaje, sobre todo en la etapa de educación básica,
no solo tiene el elemento académico, también tiene el elemento formativo y de sociabilización, y ese solo se puede dar en la escuela. Entonces, sí esperamos retomar la actividad cotidiana, pero también tenemos que lidiar con una pandemia que sigue viva, que sigue vigente y que nos da sorpresas como el Omicron en este momento. Claro. Esto también me imagino que incluiría los horarios, porque también todavía muchas escuelas no tienen los horarios habituales. A ver, el tema es que tenemos que adaptarnos a la realidad de la escuela. Hay escuelas que ya están en sus horarios regulares y hay otras que precisamente por la naturaleza, ya sea arquitectónica o de la misma dinámica de la comunidad, no están en estos horarios. La escuela es un ente muy diverso, cada escuela tiene sus características y precisamente por el tema de la pandemia y de las condiciones de cada comunidad, pues tenemos que tener cierto sentido común y cierta flexibilidad en estos aspectos. Maestro, y bueno, se ha reconocido que la escuela, y usted como bien lo menciona, las autoridades sanitarias lo han dicho, las escuelas son lugares seguros. Sin embargo, ahorita, ante esta situación que estamos viviendo, en donde pues se nos están acelerando los contagios de COVID-19, ¿no han ustedes previsto que quizá en las próximas 2 semanas, que es lo que han dicho los expertos, donde podría pues darse esta etapa crítica, hacer algunos ajustes en las escuelas, en tanto pues volvemos nuevamente a descender a los niveles que teníamos en diciembre, noviembre del año pasado? Este es un tema medular. A ver, ya llevamos mucho tiempo con el tema de la pandemia y es muy poco probable que dejemos la pandemia antes de que acabe el ciclo escolar. Nos quedan 20 semanas para que termine el ciclo escolar. Y la verdad, el tema que tenemos que ver, además de la pandemia, es que tenemos una generación de niñas y niños en la escuela que requieren aprendizajes. Y este tema lo vamos a ver en unos meses y en unos años. Ahorita, seguir posponiendo, seguir procrastinando. Imagínate qué pasa con nuestros jovencitas y jovencitos que están en secundaria y que van a pasar a media superior, la prepa, o sí. los que están en primaria y que van a pasar a secundaria, o los grados que son importantes como tercero, que tiene características. Especial. Entonces, Maestro, seguir maestro, moviéndolos tenía un impacto de largo plazo claro. en la academia, ¿no? Pues estamos hablando con Luis Humberto Fernández, titular de la Autoridad Educativa Federal aquí en la Ciudad de México. Y entonces, maestro, hablábamos de este tema, el rezago que pues ha dejado ya esta pandemia y el cual pues de alguna u otra manera debe de atenderse y pues ustedes están trabajando y deben de trabajar en ello. Así es, el tema de fondo es precisamente que tenemos que lidiar con esta tensión entre una pandemia que es un hecho histórico. Nunca en la historia de México se habían cerrado las escuelas al mismo tiempo y menos por tanto tiempo, ni siquiera en el siglo XIX o en la Revolución. Es un hecho gigantesco civilizacional, pero por el otro lado tampoco podemos renunciar a seguir ofreciendo los aprendizajes y seguir trabajando en ese sentido. Y bueno, nos tocaron tiempos difíciles, tiempos muy complicados, pero la verdad el gran compromiso de maestras y maestros pues nos ha permitido seguir en este esfuerzo de la educación. Finalmente le preguntaría, maestro, ¿qué nos espera durante este 2022 en materia educativa aquí en la Ciudad de México? Porque, bueno, pues es el área finalmente que a usted le corresponde. ¿Qué podemos nosotros como padres de familia pues esperar por parte de la autoridad educativa? ¿Qué podemos ver en nuestros hijos? ¿Hacia dónde va la educación como nos encontramos en estos momentos? Qué bueno que lo preguntes, ese es el tema de fondo. A ver, obviamente todo el ciclo escolar corresponde a una estrategia pedagógica y educativa, en la cual los primeros meses, recordarás, pusimos el acento en los temas psicosocioemocionales. ¿Por qué? Porque después de venir del aislamiento, después de venir de todo este tema que ha sido tan desgastante, pues obviamente tiene un impacto en la sociabilización de nuestras niñas y niños. Entonces la prioridad en este primer trimestre del ciclo escolar ha sido eso. Si tú vas a las escuelas, observarás que ya hay un comportamiento muy regular, muy fluido entre las niñas y niños. Ya vemos un comportamiento muy natural y muy parecido a lo que teníamos en la etapa prepandemia. ¿Qué es lo que sigue? Siguen dos cosas. Lo primero es el reforzamiento de los conocimientos. Esto es, por mucho que haya sido el esfuerzo, sería muy ingenuo suponer que aprendimos lo mismo a distancia que presencial. Entonces tenemos que reforzar los contenidos fundamentales. Estos son los que tendrán un impacto para la vida o que tienen un impacto
en la vida académica posterior. Entonces, estamos en la etapa primero de reforzamiento de conocimientos. Además, en paralelo, tenemos que ver los materiales, tenemos que ver los contenidos que son correspondientes al ciclo escolar que estamos cursando. Entonces, pues esto nos implica un desafío académico muy importante y sí pedimos mucho el compromiso de mamás y papás que se vio sobre todo en la etapa a distancia, de seguir manteniendo la cercanía, porque tenemos una tarea doble, triple, mantener el tema psicosocioemocional, reforzar los conocimientos que a lo mejor no logramos en la etapa a distancia y los conocimientos nuevos correspondientes al ciclo que estamos cruzando. Estos son los 3 desafíos que estamos abordando en este momento. Perfecto, pues maestro, yo le agradezco mucho esta conversación, no sé si hay algo más con qué cerrar. Bueno, primero que nada agradecerte el espacio y la preocupación por la educación, y lo segundo, refrendar que la escuela es un lugar seguro, es el mejor espacio para estar para las niñas y los niños. Después del periodo de aislamiento requerimos la convivencia y requerimos los aprendizajes. Entonces, pues que tengan confianza en la escuela pública, porque es muy necesario para el desarrollo de estas generaciones que están actualmente en la escuela. Muchísimas gracias. Gracias a usted, maestro Luis Humberto Fernández, titular de la Autoridad Educativa Federal aquí en la Ciudad de México.